Tengan la bondad de sentarse. Muy especial ese pasaje en la historia de Jesús, ese acontecimiento que acabamos de escuchar y que en el Evangelio de Mateo dice que fue la madre la que le dijo a Jesús que pusiera a sus hijos uno a su derecha y otro a su izquierda, y hay otro evangelista, no recuerdo cuál es en este momento, que no pone a la madre, sino que los mismos discípulos son los que le dicen al Señor: queremos que nos sientes uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, independientemente de quién lo dijo, quién lo pidió. Es muy curioso, ¿sí?, que Jesús haya tenido que vivir un momento de esos, un momento en el que él pudo haber sentido mucha desilusión, mucho desánimo, porque él estaba hablando de una cosa y le salieron con otra. Yo siempre he comparado ese caso como cuando por ejemplo, estuviera un moribundo ya, pues, como su nombre lo dice, a punto de morir, un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un ser querido, y de esos que tienen harta plata, pues, y que para dejar harta herencia, ¿cierto? Y entonces estuviera diciendo: bueno, familia, yo quiero que ustedes se amen, se respeten, siempre dialoguen, nunca se hagan daño, que recuerden todo lo que yo les brindé en la educación, en el ejemplo, en el testimonio, que recuerden siempre esos principios, esos valores. Y la familia ahí alrededor: ¿y este a qué hora va a empezar a repartir la herencia? Yo creo que a Jesús le pasó lo mismo, porque él estaba hablando de una cosa, de su pasión, de su muerte, de su dolor, de su sufrimiento, de lo que él iba a tener que afrontar, asumir. Y a estos le salen: vea, por favor, siéntenos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces son situaciones que hubieran podido desanimar a Jesús. Y ahí yo creo que hay una gran enseñanza en nuestra vida, porque a nosotros en nuestra fragilidad humana nos pasa mucho eso. Nos desaniman con facilidad. A veces hay padres de familia que trabajando, que luchando, que esforzándose, que batalla, y le llega con malas notas el hijo del estudio, o lo llaman de por allá la atención porque el hijo está haciendo fechorías, ¿sí? Ay, cómo se sentirá un padre de familia, por ejemplo. Son cosas que pasan. Padre de familia que lo llamen de una estación de policía: venga, recoja a su hijo. Eso deben ser cosas muy, muy complejas, muy difíciles. Son situaciones que pueden llevar a desanimar. O a veces un compañero de trabajo que le sale a uno como con raras, que le sale a uno como con situaciones que uno dice: pero este cómo me hace esto, o este cómo dice esto, o este cómo la embarra así conmigo, ¿ya? Y así sucesivamente. Nos enfrentamos a muchas realidades en la vida en las que podríamos desanimarnos. Pero en eso, hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado. Sentir esas tristezas o esos desánimos no es lo malo, no hay problema, porque eso es humano. Pero lo que uno no puede hacer es tirar la toalla. Ahí sí no. Desistir no. Rendirse, ahí no. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús tenía muy claro, y se lo comunicaba a sus apóstoles. Lo hizo en varias ocasiones: me va a tocar sufrir, me va a tocar padecer. En el caso de hoy les dijo: miren, al Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los hombres y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitaré. Lo que él narra primero es mucho más extenso y mucho más difícil y mucho más complejo. Solo al final: resucitaré. Pero deja en claro: para que pueda resucitar, tengo que afrontar y asumir ese dolor, ese sufrimiento, esa pasión, esa muerte. Y él se hubiera podido desanimar con eso que le ocurrió con la madre de los Zebedeos, que es Santiago, y con Juan. Él hubiera podido decir: pero todo lo que les he enseñado a estos benditos,
eh, pero como me he dedicado con ustedes, pero todo el ejemplo que yo les he dado con mi coherencia de vida y ustedes me vienen a salir en este momento con eso. No, yo que me voy a poner a entregar la vida, yo que me voy a poner a padecer, a sufrir, a morir, a tener que aguantarme todo lo que se me viene. Esa hubiera podido ser la actitud de Jesús: tirar la toalla, desistir. Y es lo que encontramos en la primera lectura con el profeta Jeremías, que precisamente está haciendo también la narración de lo que él vivió por profetizar, por anunciar la verdad, por mantenerse coherente. Empiezan a decir de él que lo van a matar, que lo van a perjudicar, que le van a hacer daño, que lo van a quitar del camino, que lo van a borrar del mapa. Y empieza Jeremías en una oración a decirle a Dios: ay, Señor, hazme caso tú, escucha lo que están diciendo mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Es decir, es como si Jeremías está diciendo: pero si yo me porto bien, Señor, ¿por qué me van a hacer esto? Pero si yo hago las cosas al derecho, Señor, si yo hago las cosas correctamente, si yo lo que estoy es obedeciéndote a ti, Señor, ¿por qué lo que yo estoy haciendo bien me lo van a pagar con mal? ¿A ustedes no les ha pasado eso? ¿No le pasa eso? Por ahí hay un libro que dice: ¿por qué le va mal? ¿Cómo es que dice el libro? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Si hay un libro: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y esa es la experiencia que estamos encontrando en Jeremías, y eso es lo que tuvo que afrontar también Jesús. Pero no se dejaron desanimar, no dejaron que el fracaso se apoderara de ellos, no tiraron la toalla. Y es muy bello, hermanos y hermanas, en el Salmo 30, el Salmo 30. Miren la expresión que aparece aquí: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 30. Estamos hablando de más o menos 400, 500 años antes de Cristo. ¿Quién pronunció esas palabras en la cruz? ¿Quién? Jesús. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es decir, cuando Jesús estaba en la cruz afrontando ese dolor, esa tristeza, esa desilusión, esa realidad de que todos los que el domingo de Ramos gritaban: bendito el que viene en nombre del Señor, todos habían gritado ese Viernes Santo: crucifícalo, crucifícalo. Pero se dejó fortalecer por la oración. ¿Qué se puso a hacer Jesús en la cruz? Se puso a orar. ¿Y con qué oraba? Con los salmos. Por eso es tan bello todos estos días de la Cuaresma que estamos haciendo las vísperas con los salmos, porque los salmos le hacen sentir a uno la vida, porque los salmos le permiten a uno identificarse, ¿sí?, con lo que ahí el salmista está narrando, está contando y está experimentando. Y esa experiencia la tuvo Jesús. Jesús en la cruz se puso a orar. Hubo otro salmo que él utilizó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es otro salmo, el Salmo 22. Entonces miren qué especial esta enseñanza para nuestra vida cuando nos vemos afrontados, porque todos los días nos pasa, hermanos y hermanas, afrontados a esas realidades que pretenden desilusionarnos, amargarnos, hacernos desistir, tirar la toalla. Y Jesús dice: no, 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 no. No podemos dar ni un paso atrás. No nos podemos estancar, no nos podemos rendir. Necesitamos, fortalecidos por Dios, seguir adelante con el proyecto de Dios. Hoy estamos viviendo una situación muy compleja en el mundo otra vez, estas amenazas de guerra, de muerte, una realidad que ya viven ellos allí, que ya ha empezado a tener repercusiones en diversas dimensiones de nuestra vida, políticas, económicas, sociales, pero ya con el miedo y el temor de una posible guerra mundial.
Y hermanos y hermanas, esas son cosas que están ocurriendo en este tiempo de la Cuaresma, en un tiempo en el que nosotros necesitamos estar muy fortalecidos en la fe, en un tiempo en el que nosotros debemos estar muy convencidos de nuestra condición de hijos, hijas de Dios. Y nada de eso nos puede llevar a tirar la toalla, desistir, rendirnos, dudar, entrar en incertidumbre, en fracaso, en todo está perdido, en aquí ya no hay nada que hacer. No, antes con mayor razón, aferrarnos a Dios. Todos esos momentos difíciles de la vida, sea cual sea por el que estemos atravesando, aferrarnos a Dios para poder salir de allí victoriosos, hermanos y hermanas. Que así sea.